Revelado el increíble secreto de mi marido tras su muerte, un descubrimiento sorprendente en la soledad de mi hogar. María nunca imaginó que el vacío dejado por su esposo se llenaría de secretos ocultos. Entre el llanto de sus hijos, el eco de risas pasadas y la rutina desgastante del día a día, el dolor la atrapaba en un oscuro laberinto. Se sentía como una sombra de sí misma, atrapada en un mundo que exigía su fortaleza, aun cuando su corazón se desmoronaba. A cada paso que daba en la casa, todo le recordaba a él, su abrigo colgado en la entrada, la foto en el salón, las cartas olvidadas. Todo un recordatorio de que debía continuar, a pesar de que dentro de ella, la tristeza se sentía como un pozo sin fin. Una tarde lluviosa, el cielo gris reflejaba su estado emocional, mientras intentaba organizar el desván en busca de algo que la distrajera de su tormento. La niebla del luto la envolvía, y cada caja que abría solo añadía peso a su tristeza. Pero justo en el fondo encontró un viejo maletín de cuero desgastado, olvidado como sus sueños. Su pulso aumentó. ¿Qué secretos podría contener este objeto? Cuando lo abrió, un torrente de emociones la golpeó. Cartas amarillentas, fotos, documentos. Todo lo que encontró fue un canto a la vida de su esposo, una historia escondida tras el velo del silencio. Mientras leía, el vacío se convertía en un tumulto de sentimientos encontrados. Su esposo había dedicado noches de insomnio, horas de trabajo y amor a un libro sobre la historia de su familia, un tesoro de relatos de lucha y resistencia. Pero también con cada párrafo emergía su propio dilema: ¿era capaz de mantener el legado de un hombre que también había trazado su camino? ¿Lograría encontrar la fuerza para seguir su lucha, aún sin él? Los recuerdos de su risa, de su pasión por la vida, la desgarraban. ¿Y sus hijos? Ellos necesitaban a una madre fuerte, pero ¿a qué costo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa revelación, sin embargo, no solo la llenaba de orgullo, sino que también amplificaba su angustia. La sombra del empresario del barrio, un hombre sin alma conocido por sus tácticas agresivas para mantener el control sobre las narrativas, empezaba a acecharla. El pulso de la comunidad, el legado de su marido, todo se entrelazaba en un ciclo de presión creciente. Las miradas de desconfianza de aquellos que conocían a su esposo pesaban en su mente. María cuestionaba su vocación. ¿Qué pasaría si no era suficiente? ¿Si fracasaba? La carga emocional crecía, y con ella la incertidumbre. Todo se volvía una lucha interna desgarradora, mientras la voz de su esposo resonaba en su cabeza: la lucha vale la pena, María. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un destello de determinación iluminó su corazón. ¿Pero podría realmente abordar esta tarea? El peso de la historia comenzaba a aplastarla, y la pregunta persistía: ¿su esfuerzo sería suficiente para mantener viva no solo la memoria de su amor, sino la voz de aquellos que alguna vez fueron silenciados? La noche se tornaba más oscura, y con cada latido, la tensión la empujaba hacia una verdad que necesitaba enfrentar. La determinación que había surgido en María se convirtió en manía. Se levantó temprano, antes de que sus hijos comenzaran a moverse. Mientras la casa se envolvía en el silencio de la madrugada, ella decidió que no podía dejarse amedrentar por las sombras del pasado. El legado de su esposo merecía más que un simple recuerdo, necesitaba ser revelado, entendido y sobre todo, defendido. Con la luz tenue del amanecer, se sentó en la cocina con el maletín desgastado frente a ella. Empezó a organizar los documentos que había encontrado, creando un mapa de su historia. Cada carta que leía la incluía en un mosaico, infundiendo en ella una sensación de propósito. En esas palabras descubrió no solo el hombre que había amado, sino la intensidad de su compromiso por su familia y su comunidad. Un impulso nuevo comenzó a fluir dentro de ella. Con cada pasaje que leía, María se sentía más fuerte, más capaz. El miedo a enfrentarse al empresario coartador se desvanecía en la bruma de su creciente determinación. Podía escuchar la crítica en su cabeza, murmullos de duda sobre sus habilidades, pero cada desafío que visualizaba se convertiría en un escalón hacia su crecimiento. Ahora sabía que su voz era valiosa,
decidió que debía compartir la historia de su esposo, no solo para honrarlo, sino para encender una chispa de esperanza en los corazones de quienes la rodeaban. Comenzó a escribir los relatos que había encontrado, transformándose poco a poco en un puente entre su legado y la comunidad que había sido siempre su hogar. Con cada palabra, dándole vida a las luchas y victorias de su familia, se fue ganando confianza. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a gestarse. El empresario, un hombre conocido por muchos como un depredador, tenía su ojo puesto en cada movimiento que ella hacía. María sabía que publicar estas historias significaría desafiar su autoridad, enfrentarlo en su propio terreno. Siempre se había mostrado como un titán impenetrable, y ella solo era una madre viuda en una súbita ofensiva por la verdad. La idea de enfrentarse a él la llenaba de inquietud, pero la imagen de su esposo, comprometido con la lucha entre lo correcto y lo incorrecto, la motivaba a seguir avanzando. Durante esos días, mientras plasmaba su historia en palabras, descubría fragmentos de su fortaleza que nunca supo que poseía. La escritura se convirtió en una terapia, un camino hacia su sanación. Las horas pasaban mientras elaboraba su plan. Se percató de que no solo estaba preservando un legado, sino también construyendo la base de su propia verdad. Sin embargo, el ambiente en el barrio se volvió sofocante. Las conversaciones susurradas, las miradas cargadas de desconfianza que la seguían, hacían que se sintiera como un objetivo. Aún así, en el fondo, la adrenalina la empujaba hacia adelante. Quería hacerle saber que no se detendría. Una noche, tras haber terminado una de las cartas más personales que su esposo había escrito, el teléfono sonó. El número desconocido pitó en la oscuridad de su hogar. Con una mano temblorosa contestó. La voz al otro lado no era otra que la del empresario, quien se había enterado de sus intenciones. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, María? Dijo con una mezcla de desprecio y amenaza. La sangre le ardió en las venas. Esa pregunta resonaba en su mente como un eco. No solo se había atrevido a despertar el legado de su esposo, sino que se había atrevido a despertar su propia voz. Voy a pelear, respondió con aplomo, aunque en su interior una nueva batalla comenzaba a desarrollarse. Enfrentar a su enemigo ya no era solo una opción, era una necesidad. Avanzaría, pero la pregunta persistía en su mente, ¿realmente estaba lista para lo que estaba a punto de venir? La línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba, y el corazón de María latía con fuerza, preparándose para la confrontación inminente. La lucha por su verdad apenas comenzaba. María despertó nuevamente antes del amanecer, pero esta vez sintió el peso de la responsabilidad en su pecho, como un yugo que exigía su máxima concentración y empeño. Había tomado la decisión de no dejar que las sombras del miedo la dominaran, en cambio, abrazaría la incertidumbre y la utilizaría como combustible para su lucha. La conversación con el empresario había intensificado su resolución. Ya no era solo el legado de su esposo el que estaba en juego, era su propio valor como mujer, madre y luchadora. El invierno se deslizaba lentamente hacia la primavera, pero en su interior, el cambio había comenzado a florecer. María se sentó a la mesa con una taza de café caliente entre las manos, repasando mentalmente los fragmentos que había escrito. La voz de su esposo resonaba en su mente, una guía que la empujaba a expresar verdades ocultas. Pero al mismo tiempo, la amenaza que él representaba se cernía sobre ella como una sombra creciente. Mientras escribía, se dio cuenta de que debía encontrar más aliados y recursos. Decidió asistir a la reunión del barrio donde muchas mujeres se reunían para compartir sus experiencias. Era una oportunidad para escuchar historias de valentía, de mujeres que habían desafiado al destino. Sin embargo, una parte de ella se sentía nerviosa. El entorno de incertidumbre que había percibido la mantenía cautelosa. ¿Estaría ella a la altura de esas historias que las mujeres compartían con tanta fuerza? En el encuentro, tomó una decisión tácita, compartir su historia. Cuando le llegó su turno, la inseguridad se apoderó de sus extremidades, pero recordó la voz de su esposo, lo que significaba realmente ser valiente. Se alzó y comenzó a hablar, revelando detalles del legado familiar que había descubierto. Mientras las palabras salían de su boca, notó que algunas mujeres asentían, su mirada se iluminaba, como si cada narrativa resonara en sus propias batallas. Sin embargo, la voz de la duda asomó entre el público. Una mujer, conocida por ser dura en sus comentarios, interrumpió. ¿Y qué puedes hacer tú contra él? Es un gigante, te aplastará. La declaración causó un nudo en su estómago, pero no se permitiría caer. La respuesta que le salió fue clara.
Si no intentamos enfrentar a los gigantes, siempre viviré debajo de su sombra. No estoy aquí solo para hablar, estoy aquí para actuar. Sus palabras, aunque temblorosas, habían encontrado un eco en algunas de las presentes. Después de la reunión, varias mujeres se acercaron, ofreciéndole su apoyo. Un cambio sutil, pero significativo comenzó a formarse, la confianza comenzó a tejerse entre ellas. Marcaría una diferencia en su pelea. Así, María no solo estaba descubriendo su voz, sino que también estaba empezando a solidificar una red que podría sostenerla en la batalla que se aproximaba. Mientras avanzaba y organizaba un plan, su mente nunca dejó de disparar preguntas. A cada paso que daba, se sentía más empoderada, pero también más consciente de la magnitud de la lucha que se avecinaba. El empresario no tomaría esta revuelta a la ligera, y eso se reflejaba en el ambiente de tensión que crecía a su alrededor. Cada día que pasaba, María se preparaba no solo para convertirse en la defensora de la historia de su esposo, sino en la arquitecta de su nuevo destino. En las noches, al repasar sus escritos, una revelación sorprendió su corazón. Había un capítulo específico que le pertenecía a ella, un relato que podría contener la clave para desmantelar el imperio del empresario. La intriga creció en su interior al conectar los puntos. ¿Quién la había estado observando realmente y cuáles secretos guardaba su esposo para protegerla? Su mente se afiló como una espada, mientras trazaba sus próximos pasos. Pero con cada descubrimiento, una pregunta latía en su corazón: ¿sería capaz de soportar lo que vendría? Cada vez más, el umbral entre el coraje y el miedo se desvanecía. Enfrentarse a su destino ya no era solo una posibilidad, había llegado el momento decisivo que había estado aguardando en las sombras. El desafío se presentaba ante ella, y la tensión en el aire se intensificaba. La revelación de la verdad estaba al alcance, pero la pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de desenterrar un secreto que podría cambiarlo todo para siempre? María respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se agolpaban en su mente. Aquella noche, con su cuaderno frente a ella y una pluma en la mano, sintió como si cada palabra que había escrito antes la llevara a una encrucijada. La posibilidad de enfrentarse al empresario la llenaba de energía y pánico a partes iguales. Pero sabía que la verdad, esa verdad escondida tras el velo de la muerte de su esposo, era su única aliada. Su mente se centró en el capítulo que había retomado en varias ocasiones, un contrabando de información que podría hundir al empresario y quizás proporcionarle un camino hacia la justicia. ¿Pero cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Esa pregunta la acechaba como un lobo en la oscuridad. El miedo a lo desconocido era una sombra que siempre parecía más amenazante de lo que realmente era. Decidida a descubrir el contenido de su inmenso legado, María comenzó a revisar documentos que había considerado insignificantes hasta ahora. Una serie de cartas, órdenes de compra y comentarios de su esposo en los márgenes de los papeles llamaron su atención. Con cada hoja que desdoblaba, emergían conexiones que no había visto anteriormente. Empezaba a entender que su esposo había dejado un mapa sutil de su legado, lleno de pistas sobre lo que se había construido a costa de la vida de otros. A medida que la noche se adentraba, María comenzó a atar cabos. Cada dato se transformaba en una historia mayor, un entramado que parecía inquebrantable, pero que con su esfuerzo podría desmoronarse. Su mente trabajaba frenéticamente decidiendo cómo este descubrimiento podría servir para empoderarla, pero también la asaltaba la noción de que cada revelación podría traer repercusiones devastadoras. Al despertar al día siguiente, la sensación de determinación se había solidificado en su interior. El camino que había tomado era claro: se convertiría en la voz de su esposo, no solo en su memoria, sino en acción. María decidió que era necesario establecer contacto con un abogado que pudiera ayudarla a buscar justicia, alguien con la inteligencia suficiente para pelear contra las maquinaciones del empresario. La red que había ido tejiendo ante sus propias manos sería su línea de defensa, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzó a calar en su pecho. Se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba más al peligro. Ya no se trataba solo de sus ambiciones personales. Sus hijos eran su brújula y su responsabilidad. La posibilidad de que un enfrentamiento pudiera ponerlos en riesgo la golpeó con fuerza. Esa noche, mientras sus niños dormían, se quedó observándolos, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. El dilema moral la asediaba: ¿hasta dónde podía llegar sin poner en peligro a su familia? El deseo de venganza y justicia la ilusionaba, pero era su amor de madre lo que añadía un peso aún mayor a su decisión. En los días que siguieron, María empezó a sumergirse más a fondo en la historia de su esposo.
Ya no se trataba solo de ser valiente, se trataba de ser calculadora. Aplicó la estrategia que había aprendido en los círculos que había frecuentado con él. Ahora convertía su angustia en una fría determinación. Cada palabra que escribía, cada conexión que encontraba, le acercaba a su objetivo. Una mañana, María recibió un mensaje inesperado, un número anónimo junto a una dirección. Sin saber si era una trampa o una oportunidad, la incertidumbre creció dentro de ella. ¿Qué tipo de secreto le esperaría detrás de aquella dirección? La adrenalina corrió por sus venas. Tenía que decidir, arriesgaría todo por una posible verdad, o se retiraría antes de que el juego comenzara. La elección quedó pendiendo en el aire como un hilo frágil mientras María se armaba de valor. La revelación que había estado a punto de descubrir prometía cambiar su vida para siempre, pero, al mismo tiempo, podía ser su perdición. Aquella decisión podría definir su destino y la seguridad de aquellos que más amaba. Sin más dilación, recogió sus cosas, lista para descubrir lo que el destino le tenía preparado. El primer paso estaba dado, y su corazón latía con la certeza de que la verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Sería capaz de soportar la carga que vendría con ella? María sintió el peso del aire en el ambiente mientras observaba la dirección escrita en el papel. Era como si cada letra pulsara, llenando su corazón de anticipación. De alguna manera, sabía que no podría dar marcha atrás. Este viaje no era solo para descubrir la verdad sobre su esposo, sino para definir quién era ella ahora. Con determinación renovada, tomó su bolso y salió del hogar que había sido su refugio. El destino marcado en el papel la llevó a un barrio donde las sombras parecían alargarse, y el aire se tornaba espeso. No era solo el miedo a lo que podría encontrar, era la tensión de la decisión que había tomado, asumir el riesgo por su familia, por su futuro y por la justicia. Al llegar, un viejo edificio desmoronado la miraba desde el otro lado de la calle. Su corazón latía con fuerza al entrar. La sensación de estar invadiendo un territorio prohibido la asaltó. Allí, justo en la entrada, encontró otras cartas y documentos esparcidos, como si alguien hubiera querido que ella los viera. Se agachó rápidamente y tomó uno, tecleando con agilidad, asegurándose de que nadie la observara. Las palabras en aquel papel resonaban con la historia de su esposo, revelando tratos ocultos y conexiones que no había imaginado. Cada descubrimiento era un ladrillo que le permitía construir el rompecabezas de una vida que había considerado irrevocable. María comenzó a comprender que el legado de su esposo no solo estaba manchado por la oscuridad, sino también iluminado por la posibilidad de resistencia. En su búsqueda, encontró otros documentos que su esposo había guardado con recelo. Registro de transacciones fraudulentas, nombres de socios sospechosos y una serie de denuncias no resueltas que revelaban un patrón de abusos. Mientras leía, el rostro del empresario se volvía más familiar. Cada nota que había escrito, cada firma, susurraban el eco de las vidas destruidas, pero con cada revelación también llegaba una marea de dudas. ¿Realmente estaba lista para confrontar al empresario? ¿Cuál sería el costo de sacarlo a la luz? La imagen de sus hijos se entrelazaba en su mente, recordándole el motivo por el cual había decidido cruzar la línea. La tensión acumulada la llevó a conectarse con el abogado que había estado investigando sobre las actividades del empresario. Mientras esperaba la respuesta, María se dio cuenta de que en este proceso de descubrimiento, también estaba reafirmando su propio valor. Había dejado de ser solo la esposa del hombre que había fallecido, se estaba transformando en una luchadora. El abogado respondió con rapidez y entusiasmo, había estado esperando un contacto, y lo que María sabía podría abrir una puerta crucial en el caso que había estado apilando. A medida que discutían las posibilidades, ella sintió que su voz se fortalecía, llenándose de pasión y compromiso. Ya no estaba sola en su cruzada, había encontrado un aliado. Sin embargo, cada decisión que tomaba la acercaba más al inevitable enfrentamiento. Con la información reunida y la ayuda del abogado, la próxima semana se acercaba, y con ella, el primer paso hacia la confrontación. Era un camino que permitiría que su esposo hablara, pero también podría burlarse de ella. Las dudas abrumadoras regresaron. ¿Valía la pena arriesgar todo cuando la situación era tan volátil? En ese momento una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos, un número desconocido, pero un mensaje claro. El empresario estaba al tanto de sus movimientos. María sintió una vez más como el aire se volvía pesado y oscuro. ¿Qué implicaciones tendría esto para ella y sus hijos? Había llegado la hora de decidir. Estaba en juego no solo su verdad,
sino la seguridad de su familia. El desafío frente a ella era monumental y por primera vez, pudo ver lo que estaba dispuesto a perder. La decisión fue como un relámpago en su mente, no podía dar un paso atrás. Si el empresario la había descubierto, significaba que debía actuar. Pero mientras se preparaba para la confrontación, una sensación de desasosiego brotaba dentro de ella. Realmente estaba dispuesta a enfrentarse al hombre que podía desmoronar todo lo que había construido. Con un profundo respiro, decidió que no podría ser una víctima. María se sentó al borde de su cama, con el teléfono en la mano, listas para enfrentarse a sus miedos. El momento se sentía inminente. El siguiente paso marcaba la diferencia entre buscar la verdad y permitir que el silencio ganara. El juego había comenzado, el empresario estaba al tanto y ella era la pieza clave en un tablero de ajedrez que podría destruir todos los secretos. ¿Qué estrategia usaría? ¿Sería suficiente su valor para enfrentar al enemigo? María se encontraba sola en su habitación, con el mismo papel que había encontrado en el edificio en sus manos. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. No solo eran documentos, eran fragmentos de una vida que había creído segura y a la vez ausente de secretos. Su espíritu comenzaba a elevarse a medida que comprendía que cada hallazgo podía no solo esclarecer la muerte de su esposo, sino también poner fin a un ciclo de complicidad silenciosa que consumía a su familia. Mientras repasaba mentalmente los datos que había recogido, la imagen del abogado regresó a su mente. Su voz, confiada y resuelta, prometía una vía de salida a la pesadilla que había estado viviendo. Pero, ¿realmente podía confiar plenamente en él? Las alarmas en su interior sonaban con fuerza. Enfrentarse a un hombre que había movido los hilos en las sombras durante tanto tiempo era un desafío que requería más que coraje. Necesitaba un plan. Su mente comenzó a trabajar, enumerando lo que necesitaba: evidencias, testimonios y un respaldo firme. Lo que había aprendido hasta ahora podía ser la base de un argumento devastador, pero estaría dispuesta a liberar toda la ira contenida en el proceso. En un instante comprendió que la lucha no solo era por la verdad, sino también por quienes no podían defenderse, sus hijos. Con la determinación renacida, se sentó en su escritorio y comenzó a elaborar una estrategia. La primera pregunta era clara: ¿quiénes eran los aliados que podía reunir en este camino peligroso? Pensó en sus amigos más cercanos, en las madres en la escuela que habían compartido historias y confidencias. La idea de abrirse a ellos le provocaba una extraña mezcla de temor y esperanza. ¿Serían capaces de respaldarla si lo necesitaba? La luz del día se desvaneció por la ventana y con cada sombra que se alargaba en su habitación, María se sentía más decidida. Sacó papel y bolígrafo y comenzó a escribir nombres, creando una lista de personas que podía acercar a su causa. Cada nombre representaba un pequeño paso hacia un cambio mayor. Comenzaría a hablar, a pedir ayuda, a no callar por más tiempo. El siguiente paso fue contactar al abogado, compartir con él su nueva estrategia. La mañana siguiente decidió que haría una llamada que podría cambiarlo todo. A medida que sus dedos marcaban el número, el pulso en su pecho se amplificaba. Sabía que al hacerlo, daba un salto hacia lo desconocido pero también hacia la liberación. Mientras hablaban, la voz del abogado recibió con entusiasmo su idea. La gente necesita saber la verdad, dijo con convicción. De pronto se sintió en ese instante como una marioneta que había cortado los hilos. La emoción la invadió y entendió que su papel en esta historia había cambiado desde que había decidido tomar la iniciativa. Su voz se hacía más fuerte, más convincente. No solo estaba defendiendo la memoria de su esposo, estaba luchando por un futuro en el que sus hijos pudieran sentirse orgullosos de su madre. El miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de empoderamiento. Pero en medio de su entusiasmo y determinación, su mente se llenó de preguntas atormentadoras. ¿Qué pasaría si el empresario decidía atacar? ¿Y si se movía en círculos más oscuros, afectando a sus seres queridos? La balanza de su vida personal parecía pendular entre la lucha y el temor inminente. Esa noche, aún inquieta, se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar más sobre el empresario. Las horas pasaban, pero la adrenalina la empujaba a seguir. Cada conexión descubierta, cada información recabada, era un paso más hacia la confrontación. Por fin, una imagen antigua apareció en la pantalla, mostrando al empresario en un evento público. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a un hombre de la escena, uno con quien debía hablar antes de que la tormenta se desatara. En su interior, un impulso nuevo germinó,
un último contacto que podría proporcionarle la confirmación que necesitaba para dar el siguiente paso. Así, el reloj avanzó con la promesa de un nuevo día, y con él, la oportunidad de avanzar hacia el encuentro que podría decidir su destino. Mientras María dejaba caer la mirada sobre su computadora, una última pregunta la acompañó. ¿Qué consecuencias tendría su búsqueda por la verdad en su vida y en la de aquellos que amaba? El momento de la decisión se acercaba, y con ello la oportunidad de avanzar en su lucha personal. Ella sabía que nada volvería a ser igual. La verdad y el enfrentamiento estaban a la vuelta de la esquina, y su destino ya no pertenecía a los demás. Pero ¿saldría victoriosa o se convertiría en la víctima de su propia búsqueda? María despertó antes del amanecer con una claridad de propósito que la impulsaba hacia el día que había anticipado. La noche había sido corta, pero su mente había estado atenta, ordenando cada fragmento de información que había recopilado. Sabía que la jornada de hoy podía marcar un punto de inflexión, tanto en su vida como en la lucha por la verdad que parecía escabullirse entre las sombras del miedo. Sentada en la mesa del desayuno, su mirada se centró en el rostro de sus hijos, ajenos a la tormenta que se gestaba en su vida. Una mezcla de ternura y angustia la invadió. Era vital que comprendieran que esta lucha no era solo suya, sino que les afectaría directamente a ellos. Esa tarde se reunía con el hombre del evento. No podía permitir que ellos fueran arrastrados por las corrientes de una mentira que había durado demasiado. Mientras sus hijos comían, María sacó el móvil e hizo un último repaso a su lista de contactos. Cada nombre que aparecía era un aliado potencial, una voz que podía sumarse a la suya. Sin embargo, al mismo tiempo, el temor a las repercusiones crecía en su interior. ¿Qué pasaría si involucraba a amigos en su búsqueda? ¿Estarían dispuestos a arriesgar su seguridad por su causa? Las preguntas elegantes que se retorcían en su mente eran tanto un recordatorio de su vulnerabilidad como una tentación a rebelarse. Su primera cita del día con el abogado la dejó con una sensación de empoderamiento. Su convicción resonaba en la oficina sobria mientras discutían detalles técnicos, estrategias y la recopilación de pruebas. Fue entonces cuando una revelación inquietante se deslizó a través de sus pensamientos. El peligro estaba en no ser creída. No solo tenían que presentar los hechos, sino también provocar una reacción en la opinión pública. Un enfoque agresivo, no solo informativo, con un renovado sentido de determinación, decidió que sería mejor llevar este asunto ante los medios. Era una estrategia arriesgada, pero su instinto le decía que era la única forma de asegurarse de que el mensaje llegara lejos, muy lejos de las redes privadas del empresario. Mientras el abogado asentía, comprendió que cada dato compartido podría convertirla en blanco de ataques, pero eso también amplificaría su voz. En un giro inesperado, recibió una llamada. Era una de las madres con la que había compartido conversaciones en la escuela, quien se ofrecía a ayudar y le preguntaba si había alguna forma en que pudieran colaborar. La idea de involucrar a quienes la rodeaban la excitó y al mismo tiempo, la asustó. En su mente las palabras de su madre resonaban: no te expongas a un peligro innecesario. Pero esta vez el riesgo no solo valía la pena, era una cuestión de supervivencia emocional y, quizás, espiritual. La conexión con su vecina fue un alivio inesperado, pues no solo implicaba respaldo moral, sino también sentido de comunidad. Sin embargo, mientras María programaba la reunión con ella, sintió como los ecos de su decisión comenzaban a resonar en su vida familiar. La idea de que sus hijos pudieran descubrir que su madre era una activista inquieta la hizo vacilar. Tendría que encontrar un modo de involucrarlos sin ponerlos en la línea de fuego. Al avanzar hacia el encuentro con el empresario, las ganas de desvelar la verdad se apoderaban de ella. Mientras se preparaba, una mezcla de orgullo y nerviosismo atravesó su cuerpo. Esa sensación de estar a punto de cruzar una frontera que cambiaría su vida era aterradora. Sabía que ya no había vuelta atrás, que la elección hecha no solo afectaría su vida, sino que definía cómo sus hijos la verían en el futuro. El transporte que la llevó a su cita se convirtió en un viaje tenso, donde cada minuto la acercaba a un enfrentamiento que prometía ser explosivo. Antes de desembarcar, realizó una inspiración profunda y repitió en su mente que lo hacía por ellos, por su futuro y por la verdad que tanto necesitaba salir a la luz. Una vez en el lugar, su corazón latía con una cadencia trepidante. Estaba lista para enfrentar al hombre detrás de tantas preguntas, dispuesta a pelear, no solo por la memoria de su esposo, sino por el testimonio de una madre que deseaba que su familia nunca volviera a vivir entre secretos. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuchó un murmullo a través de su teléfono, un mensaje inesperado que podría cambiar el rumbo de la reunión.
María sintió como la adrenalina se acumulaba en su cuerpo ante la inminente revelación que se asomaba a través de la pantalla de su móvil. El mensaje corto pero contundente la sacudió con la fuerza de un rayo. Lo que descubriste no solo te concierne a ti. Es más grande de lo que imaginas. Aquel enigma despertó en ella una mezcla de curiosidad y preocupación que pronto se convirtió en un dilema feroz. Estaba lista para ampliar la magnitud de su lucha, sus pies se movieron automáticamente hacia la puerta, pero su mente rebotaba entre la necesidad de saber más y el temor de lo que podría implicar. María se dio cuenta de que hasta ese momento había subestimado las verdaderas repercusiones de sus acciones. La búsqueda de la verdad había comenzado como algo personal, pero el mensaje insinuaba que se convertiría en un desafío que podría involucrar a otros. Tal vez el secreto de su esposo era más profundo, más comprometido de lo que había imaginado. El remolino de preguntas no cesaba. ¿Qué significaba exactamente aquel aviso? ¿Quién lo había enviado y por qué ahora? La idea de un posible encubrimiento se instaló en su corazón como un guijarro afilado, provocando una incomodidad que apenas podía ignorar. Tenía que actuar, pero el peso de la incertidumbre la hacía vacilar. Consciente de que su vida había cambiado irrevocablemente al asumir el papel de defensora, se preguntó si estaba dispuesta a llevar la carga de un conflicto aún mayor. Finalmente, decidida, pulsó el botón para abrir la puerta del edificio. La luz del sol le dio la bienvenida, pero también reflejó las sombras de su ansiedad interna. En su mente la imagen de sus hijos se entrelazaba con la posibilidad de un futuro incierto. Tenía que tomar esta decisión no solo por su justicia, sino también por ellos. A medida que entraba en la sala de reuniones, se encontró con el empresario. Él era la representación del poder que había oscurecido la verdad. Lo observó percibiendo en su mirada una frialdad que corroboraba sus sospechas. Este no era un hombre que iba a rendirse fácilmente, sus acciones tenían consecuencias y ahora afectaban a su familia. Sin embargo, María estaba aquí para confrontarle, fueros quien fuese. Sus palabras habían cobrado un sentido de urgencia que nunca había imaginado. Poco después de intercambiar algunas palabras sobre banalidades, María tomó aire profundamente y, en un giro audaz, decidió plantear la verdadera cuestión. La mirada del hombre cambió y allí mismo notó que cada segundo se alargaba, transformándose en una breve eternidad. Sentía que cada palabra que pronunciaba podía abrir la puerta a un abismo o liberarla. La responsabilidad de ser el altavoz de la verdad que había sido silenciada por tanto tiempo la empoderaba, pero también la aterrorizaba. Fue un momento crucial, su voz resonó con firmeza, expresando su necesidad de transparencia. Pero con cada pregunta que hacía, se sentía más consciente de que tan atrapada podía estar en una telaraña de información. En algún sentido, había rasgado un velo que no podía volver a colocar. Con cada repregunta que elaboraba, sentía que un espacio se abría entre sus convicciones y la realidad que había sido manipulada. Mientras la reunión avanzaba, su mente divagaba entre el mensaje y el intercambio, discutiendo las implicaciones de sus decisiones. Era consciente de que cualquier información nueva podría cambiar el rumbo de todo, incluyendo cómo sus hijos percibirían a su madre. En un instante crítico se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. El camino hacia el descubrimiento estaba trazado ante ella. Sin embargo, de repente, una súbita sensación de peligro sutil se filtró entre sus pensamientos. ¿Había alguien escuchando? ¿Qué pasaría si las revelaciones caían en oídos equivocados? En aquel momento comprendió que no solo luchaba contra el sistema que había asesinado su paz, sino que sus acciones podrían traer consecuencias todavía más severas, mientras su mente batallaba entre la ansiedad y la resolución. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono. El contenido era escueto pero potente. La firma del remitente la dejó helada y aturdida. La conclusión de su búsqueda parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado, pero igualmente más peligrosa. Te están vigilando. No hables de más. El camino hacia la verdad podría llevarla a un abismo del que sería difícil regresar, pero María ya no podía retroceder. Había llegado el momento de enfrentarse no solo al empresario, sino a todo lo que significaba en su búsqueda de justicia. La revelación que esperó durante tanto tiempo podría estar al alcance, pero al mismo tiempo, el riesgo aumentaba exponencialmente. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo? ¿O habría un sacrificio que jamás pensó que tendría que hacer? Las puertas del desafío se abrían, y con cada latido de su corazón, María se preparaba para lo que vendría. María tomó una profunda respiración, los ecos de sus pensamientos se mezclaban con las dudas.
No solo estaba frente a un empresario que parecía conocer todos sus movimientos, sino que también lidiaba con una revelación que podía alterar el rumbo de su vida y de su familia para siempre. La mezcla de determinación y temor era palpable, una lucha interna que iba más allá de la búsqueda de justicia. Era su propia identidad la que estaba en juego. Mientras el empresario esbozaba una sonrisa despectiva, María sintió que una chispa de valentía confrontaba su ansiedad. Aquel hombre había construido una carrera sobre secretos y mentiras, y ella se proponía desmantelar su imperio. Su mente comenzó a procesar ideas, a considerar estrategias que nunca antes había imaginado. La intuición le decía que el verdadero giro de acontecimientos no se hallaba únicamente en las respuestas que buscasen, sino en cómo las abordara. Su voz, una herramienta de poder, podía convertirse en un arma. La urgencia de su misión no solo lidiaba con su justicia personal, implicaba a su familia, su futuro y la verdad que había sido escondida. Mientras continuaba interrogando al empresario, notó que él comenzaba a perder la compostura. Cada evasiva que ofrecía le confirmaba que había algo más, su mente se iluminaba con flashes de conocimiento que antes había ignorado. María empezó a vislumbrar patrones, conexiones entre sus palabras que impulsaban su entusiasmo. En un momento de claridad, un recuerdo se le presentó, una conversación lejana con su esposo sobre su trabajo y algunas referencias vagas a presiones externas. ¿Acaso estos elementos estaban relacionados? La revelación era más profunda de lo que había anticipado. Quizás el legado de su esposo no solo necesitaba ser esclarecido, sino también defendido. La idea de que había estado en contacto con individuos cuya influencia iba más allá de su comprensión la aterraba, mas la motivaba a avanzar. María decidió cambiar el enfoque, intercalando preguntas firmes con insinuaciones que hacía su oponente cuestionar su posición. El juego del poder se trasladaba entre ellos, y por primera vez, sintió que dominaba el tablero. El ritmo de sus propios latidos comenzó a sincronizarse con el de la conversación, transformando la ansiedad en energía renovada. La reunión, antes tensa, empezó a girar a su favor. Las preguntas se convirtieron en un diálogo confrontativo. Mientras más avanzaba, la revelación del mensaje de «te están vigilando» emerge en su mente como un susurro inquietante. Debía ser astuta, revelar información lentamente moldeando el curso de la conversación, era más ventajoso que una explosión de valentía. Cuando la sala se tornaba densa con la tensión acumulada, un golpe en la puerta interrumpió el intercambio. La figura que entró era inesperada, y su presencia desató un nuevo torrente de incertidumbre. Un hombre vestido de traje oscuro con una mirada penetrante y enigmática, se dirigió a María. Era la personificación de la amenaza que había temido, una advertencia de que la caza de la verdad podría tener repercusiones más amplias de lo anticipado. Con las emociones en ebullición, María se preguntó si era el momento de jugar su última carta o si debía retirarse un paso atrás, brindándole al nuevo jugador el poder en esta partida peligrosa. La carga de la verdad que había decidido perseguir se tornaba más que un reto personal, era una balanza que podía, en un instante, tilintar hacia un abismo irreversible. El silencio que se instaló en la sala era abrumador. La mirada de aquel hombre, ahora un potencial aliado o antagonista, la confrontaba ante la decisión crucial: continuar adelante o dar marcha atrás en su búsqueda de revelaciones. La esencia de todo lo que había enfrentado se condensaba en el instante que se presentaba. María sabía que estas decisiones no podrían tomarse a la ligera. La confusión entre la búsqueda de justicia y la búsqueda de su propia estabilidad la enfrentaba con una verdad ineludible: la batalla apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesta a actuar en consecuencia? ¿O el próximo giro del destino la empujaría hacia un futuro que nunca imaginó? La tensión era palpable, su resolución estaba pendiente de un hilo. ¿Cuál sería su próximo movimiento en esta partida donde las reglas cambiaban constantemente? La respuesta, tan precipitada como deseada, aguardaba en la línea del horizonte. María se sentó en la sala de reuniones, la mirada fija en el empresario y el recién llegado, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento que había estado esperando, pero todo parecía colapsar a su alrededor. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de determinación comenzó a encenderse, recordándole la cadencia de las palabras de su esposo sobre la lucha y la verdad. Sin sentir que habían pasado las horas, logró reunir el valor necesario para gestionar sus palabras. No estoy aquí solo para hablar. Estoy aquí para demostrar que esta historia no puede quedar enterrada. El legado que dejaste no solo es mío, es de todos los que sufrieron bajo tu sombra, afirmó con voz firme.
las palabras surcando el aire como un llamado de conciencia. El empresario la miró con desprecio, pero en sus ojos brillaba una inquietud que antes no había notado. Con cada segundo que pasaba, María sintió que esa chispa se transformaba en llama. ¿Qué estás ocultando?, le preguntó sin vacilo, haciendo que el flujo de la conversación cambiara de dirección. Mientras la tensión se instalaba en la sala, la figura enigmática que había entrado se colocó a su lado, como reflejando la incertidumbre. Su mirada era la de un hombre que sabía más de lo que dejaba entrever. El empresario ajustó su corbata, tratando de hacer frente a la presión que recorría el ambiente. Pero María, ahora más decidida, sabía que su enfrentamiento no era solo contra él, sino también contra el miedo que había mantenido ocultas las verdades de su esposo. La conversación se tornó en un duelo de astucias. María comenzó a exponer las conexiones que había encontrado, no solo en los documentos de su esposo, sino también las tendencias de abuso de poder que él había ejercido. Con cada palabra suya, el empresario se encogía un poco, revelando su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su adversario no era tan invulnerable como parecía. Una revelación de suma importancia emergió en su mente. Durante sus investigaciones, había conectado los puntos que apuntaban a un esquema más amplio que iba más allá de su vida. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas sobre su esposo era ahora una red de complicidades que podría tomar muchas vidas. Mario, mientras tanto, observaba, evaluando cada reacción. Sus ojos eran un espejo donde las inseguridades del empresario se reflejaban. Las sombras no pueden ocultar la verdad para siempre, continuó María. ¿Vas a rendirte? Podría ser esta tu única oportunidad de hacerlo antes de que todos conozcan la historia detrás de este lugar. Cada palabra era una estocada, un impulso hacia la victoria. Estaba desafiando a un monstruo alimentado por mentiras y silencio. Cuando el empresario trató de recuperar el control, su rostro palideció al ver la respuesta del enigmático hombre. No hables más de lo que no comprendes, dijo el nuevo jugador. Era un aviso, pero en su mirada María percibió un destello de complicidad. En ese momento comprendió que estaba arrojando luz sobre secretos que deseaban mantener bien ocultos. Finalmente, el empresario, acorralado, se giró hacia el nuevo aliado con una mezcla de desesperación y desafío, buscando respaldo. No pueden hacer esto, vociferó, pero las palabras no tenían el mismo peso que antes. La resolución de María se había transformado en un grito de guerra. María notó el cambio en el aire, el palpable giro hacia el triunfo. No me importa lo que intentes, siempre habrá quienes se levanten para contar la verdad. En su interior sentía que el miedo empezaba a disiparse, reemplazado por una oleada de confianza renovada. La reunión dio un giro inesperado cuando el enigmático hombre se dirigió a María. Todo lo que has hecho lleva a un momento decisivo. Si continúas por este camino, tendrás aliados que no te abandonarán. Con esa frase, María comprendió que su lucha no solo era suya. Aquello que había comenzado como una búsqueda solitaria había crecido, extendiendo sus brazos hacia otros que consideraban la verdad un valor sagrado. Mientras la tensión se calmaba, un sentimiento de victoria empezaba a florecer en su interior, el inicio de su legado. En ese instante decidió que no solo lucharía por el pasado de su esposo, sino también por un futuro en el que ella y sus hijos podrían vivir libres de mentiras. Las palabras de su esposo resonaron, llenas de significado. La lucha vale la pena, María. Y al alzar la mirada, comprendió que su voz había encontrado su eco. A pesar de no tener todas las respuestas, había tomado las riendas de su vida íntimamente entrelazada con la de su marido. Con cada paso dado, había renacido en un nuevo rol, el de guerrera. Mientras contemplaba a sus hijos, sintió que la vida comenzaba a florecer de nuevo. Había logrado no solo enfrentar sus temores, sino también dar un paso más hacia la justicia que anhelaba para su familia. El final de esta parte de su historia no era un cierre, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Una etapa en la que rompería las cadenas del pasado y establecería su legado en el presente, transformándose en un faro de esperanza y lucha. Cada palabra que había escrito, cada verdad sacada a la luz, la había llevado a este momento de emancipación y reivindicación personal. María sonrió ante lo que vendría. No solo había encontrado la voz de su esposo, sino también había descubierto la suya, una voz fuerte y decidida, lista para desafiar a cualquier monstruo que intentara silenciarla de nuevo. Ahora, al mirar hacia adelante, sabía que la batalla era suya, y estaba lista para pelearla hasta el final. Ustedes necesitan suscribirse ahora para no perderse la próxima entrega de Historias Sanadoras. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría leerlas. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir contando historias de superación personal.